Gloria a Dios. Gracias a Dios por todo, hermanos. Gracias a Dios porque el Señor siempre está atento para escuchar nuestras oraciones. Pero gracias también a Dios porque antes que nosotros se las digamos, Él ya las conoce, Él ya las sabe. Él sabe lo que tiene que hacer, hermanos. Nosotros solamente, la palabra de Dios nos invita para que le busquemos en oración, pongamos nuestra necesidad en sus manos, confiemos, esperemos en Él. Gracias a Dios, gracias a Dios. En este mediodía, amados hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Y es hermosa la palabra de Dios, hermanos, es hermosa. Siempre nos está enseñando, siempre nos está guiando y nos está recordando cómo debemos nosotros de caminar en el Señor. Porque solamente tenemos un tiempo, hermanos, para buscar a Dios y para disfrutar de su presencia, ¿verdad? Porque esta vida es una vida llena de retos en la cual necesitamos siempre estar buscando la presencia de Dios. Gracias a Dios. El tema de hoy es de la conversión a una nueva vida. De la conversión a una nueva vida. ¿Recuerda usted, hermano, cómo se convirtió al Señor? ¿Recuerda usted las circunstancias? ¿Recuerda usted cómo sucedieron las cosas? Y siempre es un deleite escuchar los testimonios, porque podemos conocer, ¿verdad?, cómo le fue a cada uno. Las circunstancias de cada quien son diferentes, ¿verdad? Porque cada uno tenemos vivencias diferentes. Pero el hecho final, la conclusión final es que todos fuimos alcanzados por el Señor Jesucristo. Nos encontramos con el Señor y también agradecemos a Dios por cómo Dios usó a las personas para que nos hablaran del Evangelio, ¿verdad? Podemos recordar si fuimos dóciles o si fuimos muy rebeldes, si tuvieron que estar allí atrás de nosotros continuamente, ¿verdad? Y podemos recordar todo eso. Y podemos ver, hermanos, que el amor de Dios es tan grande porque lo fue con nosotros y lo es con nosotros, su misericordia y su bondad. La palabra de Dios nos dice en San Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que usted puede gozarse, puede disfrutar, puede deleitarse en el Señor, puede agradecerle a Dios, porque usted es hijo de Dios, porque usted ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Usted ha declarado con su boca que Jesús es el Hijo de Dios, que vino en carne, que murió y que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre, desde donde intercede por nosotros. Gracias a Dios. Somos parte del pueblo de Dios, amados hermanos. Recuerde, el Señor ha rescatado nuestras vidas. ¿De dónde? Bueno, cada quien sabe de dónde lo sacó el Señor, pero a todos nos sacó el Señor y nos dio de su gracia, de su bondad y de su misericordia. Y en este libro de Hechos tenemos, en el capítulo 9, tenemos la historia de cómo el Señor Jesucristo se encontró con el apóstol Pablo. Bueno, en ese tiempo es Saulo de Tarso. Y en el capítulo 22 encontramos de la propia boca del apóstol el relato de su conversión. Haciendo un resumen de los versículos 6 al 16, el mismo Pablo relata cómo fue su conversión. Él dice: iba yo para Damasco, cuando de repente me rodeó mucha luz del cielo. Caí al suelo y una voz me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces yo dije: ¿quién eres, Señor? Y él me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Entonces yo dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco.
y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Entonces Ananías me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y recobré la vista y lo miré. Y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amados hermanos, la historia del apóstol Pablo es muy diferente, ¿verdad? A la historia de cada uno de nosotros. El resultado es el mismo. Hemos sido salvos, hemos sido encontrados por el Señor. Pero la historia de él es impresionante, ¿verdad? Podemos imaginarnos cómo va en su caballo y cómo va pues con su equipo, ¿verdad? Que sus compañeros que van con él también en sus caballos van rumbo a Damasco, y esa luz y esa voz que viene del cielo, y que él cae al suelo por esa luz y se queda ciego. Es impresionante toda esta historia de cómo sucedió. Jesús, amados hermanos, le cambió la vida a Saulo de Tarso. Jesús escogió a Saulo de Tarso para que conociera su voluntad. Y también lo escogió para ser testigo a los hombres de lo que había oído y visto. Estos tres aspectos, amados hermanos, de la conversión son iguales para todos los hombres. Lo fueron para el apóstol Pablo y también son para nosotros. El Señor, al llenar nuestro corazón con su presencia, al aceptarnos como sus hijos, al perdonar nuestros pecados, nos cambió la vida. No hay una vida igual antes y después de Cristo. Es un cambio completo, es un cambio total. Nos escoge también para conocer su voluntad. El Señor nos enseña, nos guía a través de su palabra. Y nosotros necesitamos y debemos conocer la palabra de Dios. Debemos saber lo que sucede cuando una persona es tocada por el Espíritu Santo para ser hijo de Dios. Pero también nos escogió para ser testigo a los hombres de lo que hemos visto y oído. Es lo mismo para todos los hombres. Gracias a Dios. El apóstol Pablo, amados hermanos, entendió la importancia de este llamado. Y cuando Ananías lo invitó, vean ustedes lo que dice la palabra de Dios. Entonces él se levantó, se bautizó, le pidió perdón a Dios por sus pecados en el nombre de Jesús. Él nació de nuevo. A pesar de que era una persona que conocía la palabra de Dios, la estudiaba. Él estaba en la mejor escuela de ese entonces, a los pies de Gamaliel, que era el mejor maestro. Pero aún así, su corazón no le pertenecía a Dios. Pero cuando el Señor vino y se encontró con él, entonces la vida del apóstol cambió. Ya no fue una vida igual. Y entonces él analiza, él piensa, tiene tiempo para reflexionar qué fue lo que sucedió. Y entonces, amados hermanos, viene una pregunta. ¿Y ahora qué sigue? Después de conocer al Señor, después de que Él perdonó nuestros pecados, después de que Él llenó con su presencia nuestro corazón, ¿ahora qué sigue? La vida del apóstol, amados hermanos, ya no fue la misma. Ahora tenía una nueva vida y necesitaba saber qué hacer con ella.
Obviamente, usted y yo también tenemos una nueva vida y también necesitamos saber qué hacer con ella. ¿Cuál debe ser ahora nuestro pensar? ¿Cómo debe ser ahora nuestro sentir? ¿Cómo debe ser ahora nuestra forma de hablar? ¿Cómo debe de ser ahora nuestra forma de relacionarnos con las personas? ¿Qué es lo que debe de haber ahora dentro de nosotros? ¿Cómo deben ser ahora nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones? Ahora todo es diferente porque es una nueva vida. Amados hermanos, el apóstol estaba analizando qué iba a pasar ahora con él. Entonces entró en Damasco como se le indicó y recobró la vista. Recobrar la vista, amados hermanos, es un indicativo de reconocer que antes la persona estaba ciega. Ciega en su corazón, ciega en su entendimiento. Cuando Dios viene a nuestro corazón, las personas, amados hermanos, ya no son ciegas. No puede haber ciegos en el pueblo de Dios, espiritualmente hablando. Tiene que haber una luz clara en los ojos. Tiene que haber una luz clara en el entendimiento. Porque es una nueva vida. Porque es ahora una nueva forma de ser. La palabra de Dios nos dice, ahora somos nuevas criaturas. Saulo entró en Damasco en una nueva manera de vivir. Él iba hacia Damasco para dañar, para matar, para destruir obras del diablo. Pero ahora entró en Damasco con una nueva forma de ser. Antes odiaba a los cristianos y odiaba a Jesús. Lo tenía como su enemigo. Pero ahora, en esta nueva vida, amados hermanos, ahora veía al Señor como su Señor y veía a los cristianos como sus amigos. Amados hermanos, el Señor cambia la vida, cambia la forma de ser, cambia la forma de pensar, cambia la forma de ver las cosas, porque ahora la palabra de Dios es la que guía nuestro corazón. Gracias a Dios. El apóstol Pablo, amados hermanos, fue escogido para conocer la voluntad de Dios. Una persona que conoce, amados hermanos, la voluntad de Dios, es porque pasa tiempo escudriñando las Sagradas Escrituras. El Señor Jesucristo lo recomendó ampliamente, no como una situación si nosotros deseamos o no hacerla, sino Él dijo, escudriñen las Escrituras, escudriñad las Escrituras en un tono imperativo. Ellas son las que dan testimonio de mí. Si nosotros necesitamos y queremos y deseamos saber cómo es la vida de una persona que está en Cristo, amados hermanos, necesitamos estudiar las Escrituras, porque fuimos llamados, así como el apóstol Pablo, para conocer la voluntad de Dios. Antes no la conocíamos. Antes no sabíamos cómo era. Actuábamos de acuerdo a nuestro sentir. Pero ahora, el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias a Dios. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras y dejamos que ella penetre en nuestro corazón, Hebreos 4:12, cuando dejamos que entre y corte y haga pedazos todo aquello que nosotros tenemos establecido, entonces la palabra de Dios nos vuelve a formar, pero ahora con un pensamiento conforme a la voluntad de Dios, pero ahora con palabras conformes a la voluntad de Dios, pero ahora con actitudes y con hechos conformes a la voluntad de Dios. Por eso, estudiar la palabra de Dios, amados hermanos, nos lleva a conocer la voluntad de Dios. Difícilmente el apóstol Pablo hubiera conocido la voluntad de Dios si no se hubiera puesto a estudiar la Escritura.
Por eso la Biblia nos enseña que el apóstol, después de entrar en Damasco y después de estar allí muchos días, dice la palabra, fue a Arabia. Nadie sabe, hermanos, con exactitud qué hizo en Arabia el apóstol Pablo. Pero después de Arabia, regresó a Damasco. Hace una acotación allí, indicando que antes de ir a Jerusalén, antes de ver a los demás apóstoles, él regresó a Damasco. Y vean ustedes, hermanos, de Damasco tuvo que salir huyendo. Lo descolgaron en una canasta los hermanos, porque ya lo estaban buscando para matar a los judíos, porque él regresó, amados hermanos, dando a conocer. La palabra de Dios nos dice, dando a conocer y demostrando a los judíos que Jesús era el Mesías. ¿De dónde sacó esto el apóstol Pablo? ¿Cómo es que ahora tenía un pensamiento diferente? ¿Cómo es que ahora sus palabras eran diferentes? Obviamente él conocía, amados hermanos, el Antiguo Testamento, porque él lo había estudiado ampliamente en la escuela de Gamaliel. Pero ahora no se necesita, y esto es importante para nosotros, hermanos, no se necesita conocimiento, sino ahora Dios le está diciendo, yo quiero que tú comprendas, que tú entiendas cuál es la voluntad de Dios. Ahora se necesita entendimiento de las Escrituras. Es muy diferente tener conocimiento de las Escrituras a tener entendimiento de las Escrituras. Por eso ahora el apóstol Pablo dice, demostraba con las Escrituras que Jesús era el Mesías. De esto, amados hermanos, los comentaristas entienden que el apóstol Pablo estuvo en Arabia estudiando todo lo que el Antiguo Testamento decía y marcaba acerca de el Señor Jesucristo, acerca del Mesías prometido, acerca de lo que los profetas decían de él. Y ahora él lo estaba comprobando en la vida del Señor Jesucristo. Por eso, gracias a Dios, amados hermanos, porque él fue a un lugar solitario para poder estar a solas y pensar y analizar y dejar que Dios trabajara con él, de tal manera que todo lo que él tenía ya formado en su mente y en su corazón, ese odio que tenía contra los cristianos, ese mal conocimiento de las Escrituras, ese mal entendimiento de las Escrituras, se fuera hecho pedazos por la palabra de Dios, de tal manera que ahora, dice el libro de Hechos, ahora él comprobaba con las Escrituras a los judíos que Jesús era ese Mesías prometido. Obviamente, esto no le gustó a los judíos y por eso empezaron a perseguirlo para matar, y por eso tuvo que salir huyendo de Damasco. La vida, amados hermanos, del apóstol Pablo ya no fue la misma. ¿Cómo es la vida de usted? ¿Es una vida en la que no hay diferencia? Antes éramos así, ahora somos así y no hay diferencia. La gente ni siquiera se entera que somos cristianos. O hay una gran diferencia. Y la gente que está a nuestro alrededor sabe, conoce que somos hijos de Dios. Porque nos ven compartiendo, porque nuestras palabras son palabras que salen de la Biblia. Porque nos ven ayudando al necesitado, porque nos ven yendo, orando por las personas que tienen necesidad. ¿Cómo es la vida de nosotros? Amados hermanos, la vida del apóstol fue una vida totalmente diferente. Ya no fue la misma de ninguna manera, ni dentro de él, ni fuera de él. Gracias a Dios. Gálatas 2:20. Si quisiéramos decir, amados hermanos, en una frase, cómo fue la vida del apóstol Pablo, tendríamos que decir,
ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si quisiéramos decir con una frase, ese cambio, esa conversión a esa nueva vida que Cristo nos ha dado, amado hermano, ¿cómo sería su frase? ¿Cuál sería ese pensamiento que lo identificaría a usted? El apóstol dice, si yo quiero resumir mi vida, yo digo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El mundo de hoy, amados hermanos, el mundo de hoy no necesita personas inteligentes y bien capacitadas. Lo que necesita el mundo de hoy son personas que posean y que disfruten de una vida espiritual profunda, que estudien las Escrituras y que la vivan, que puedan ayudar a los demás, que puedan orar por los demás, que puedan interesarse por los demás, porque lo han aprendido de las Escrituras. Que sean personas convertidas a Jesucristo, que se deleiten en alabar a Dios, en estudiar la palabra de Dios, que lleven con amor y compasión el Evangelio a donde quiera que vayan. La vida en Cristo, amados hermanos, ya no es la misma que sin Cristo. De la conversión a una nueva vida. Que Dios, amados hermanos, nos permita poder disfrutar de una nueva vida en Cristo. Somos nuevas criaturas, lo declara la Escritura. Que Dios nos bendiga.